Discúlpeme, pero esto sí es una estupidez. Discúlpeme, pero esto es una tontería. Lo tengo que decir, hermano. Es lo que les digo. Yo vengo de las iglesias falsas pentecostales. Ese tipo de cosas, creo yo, que son, lo voy a decir con todas letras, son torpes. Es una forma torpe de hablar, porque los pentecostales no son ninguna denominación falsa. Pero, ¿cuál es el problema con las experiencias personales? ¿También las quitamos? ¿Qué somos ahora? ¿Autómatas? Bien, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con el pentecostalismo. Tampoco, si algunos de ustedes vienen a ver que le tire yo hate a Céspedes, no lo voy a hacer, no voy a tirarle hate a Céspedes. Voy a hacer un análisis objetivo de sus críticas al pentecostalismo, porque ciertamente puede ser que algunas sean muy objetivas y puedan ser muy certeras. Y si son certeras y objetivas, ¿por qué tendríamos que llevarle la contraria, no? Es decir, no hay que construir estos ídolos ni en torno a los presbiterianos, ni en torno a los reformados, calvinistas, ni a los pentecostales, porque luego uno se queda con esa etiqueta y se siente con el compromiso de defender la muerte, y no es justo, ¿no? Porque no debe haber un compromiso de voluntad tan fuerte con algo que obviamente es un ismo, ¿no? Pentecostalismo, calvinismo, y los ismos obviamente tienen estos huecos en donde va a haber errores. Yo creo que lo que ha sucedido, por ejemplo, hoy con Steve Lawson, nos deja a nosotros un mal sabor de boca, ¿no? Pero nos deja una gran enseñanza, nos deja la enseñanza de que no podemos construir estos ídolos alrededor de nosotros y poner toda nuestra confianza y quitar los ojos de Jesús. Entonces, si Céspedes hace una crítica al pentecostalismo que es certera, yo no voy a decir que está mal, o sea, no tengo por qué. Seamos concretos, no tengo por qué. Pero si hace una crítica que me parece a mí que no es certera ni objetiva, por supuesto, lo voy a decir. Y si esto enciende las alarmas de Céspedes y de quien sea, pues me lo banco, ¿no? Me lo banco porque he visto que esto se está saliendo de control. Y ustedes saben que la línea que hemos seguido aquí en el canal es una línea que por lo menos yo intento que los hermanos se sientan cómodos en el canal independientemente de sus creencias o de la experiencia religiosa en la cual ellos estén militando. Ya seas calvinista, pentecostal, bautista, metodista, etcétera, etcétera. No tengo una predilección por ninguno de ellos. Es decir, no hago una defensa ultranza. A veces bromeo con el asunto de los pentecostales. Ciertamente porque creo que son los que más aguantan vara, ¿no? Como decimos en México. Aguantan vara los pentecostales, seamos sinceros, ¿no? Todo el mundo le tira a los pentecostales y son gente muy noble, son gente muy humilde, son gente que se la banca. O sea, hay alguno que otro por ahí lloroncillo, pero sí, la verdad es que aguantan bastante los pentecostales y aquí bromeamos con ellos y creo que la gente aquí en el chat se da cuenta de que aquí es cotorreo sano, ¿ven? O sea, que al final de cuentas, si se tiene que uno dar la cara por ellos, la va a dar. Pero también la doy por los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los calvinistas. Es más, cuando se quiso suscitar la polémica con el calvinismo, yo hice un programa aquí e invité a mis hermanos calvinistas a que dieran su punto de vista y todo fue muy sano, ¿no? Entonces creo que no es la línea de este canal, así que no van a haber debates ni contra Céspedes, ni van a haber debates contra este calvinista o este bautista. No, eso no va a existir. Pero debo decir que respeto mucho a mis hermanos que sí hacen contenido que tiene por fin hacer debate entre evangélicos. Esto no es como que la línea de la Alianza Evangélica, esta es una línea de mi canal, personal, individual. No es como que es que Edgar no debate con calvinistas y por eso no debemos debatir. No, ustedes debatan si ustedes quieren, ¿no? El debate es muy sano y si se hace con respeto uno sale muy edificado. Entonces, aquí la línea es no hacerlo. También, como hemos visto, no quiero seguir la línea de responder a mujeres y trato de guardarla hasta donde puedo, ¿no? Entonces, cotorreamos, sí, nos la pasamos a gusto porque la vida dura poco, ¿no? Como para andar agarrados de los pelos unos con otros, no creo sano, ¿no? A mí me gustaría, en el mayor de los casos, incluso no andar agarrados de los pelos con Sacroespanto ni con Lisboa y todos ellos, pero es que la realidad es que es difícil, ¿no? Porque estamos en total discordancia y no hay forma humana en que podamos llegar a un acuerdo y entonces alguien tiene que ceder, y en este caso yo voy a ceder. Yo no voy a hacer ni una sola reacción más, ni a Lisboa, ni a Sacroespanto, ni a ninguno de esos canales, porque la verdad es que es viciado el asunto, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver el análisis que hizo Céspedes, pero antes de eso quiero dar un análisis muy objetivo que hice yo en el canal acerca del neocalvinismo, porque creo que todo viene del trasfondo del neocalvinismo. Antes de que digan algo, yo fui en algún momento calvinista. Uy, ¿qué estás diciendo, hermano Pacheco? Sí, lo he dicho en otras ocasiones, yo fui calvinista. Abracé el calvinismo con mucho fervor debido a los movimientos que surgieron en las décadas pasadas, por ejemplo, el de John Piper, Paul Washer, que inundaron las redes sociales y que debido a la digitalización, muchos tuvimos acceso a ese conocimiento y la verdad es que me enamoré de esos predicadores. Lo soy muy sincero, ¿no? Me parecía un refrigerio en medio de la monotonía en la que yo estaba inmerso a causa de que probablemente el pentecostalismo no se presenta o no intente presentarse como un movimiento de robustez teológica, sino más un movimiento experiencial. Creo que por esa línea puedo entender ciertas críticas de aquellos que son ávidos lectores, teólogos, eruditos, y que quieren que el pentecostalismo sea eso. Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres que sea eso? El pentecostalismo es pentecostalismo, ¿no? Entonces yo quiero que los pentecostales sean pentecostales, y yo quiero que los bautistas sean bautistas, y yo quiero que los metodistas sean metodistas. Entonces, bueno, debo confesarlo que fui calvinista algún tiempo, lo abracé abiertamente, di conferencias, es más, estuve en un debate en el seminario Wesley, no sé si algunos se acuerdan de los que me conocen, acerca del calvinismo, pero voy a ser muy sincero que lo abandoné y lo he dicho en otras ocasiones porque mi vocación pastoral no me lo dejó, no me permitió, no vi congruente, no pude hacer clic. Alguien puede decir, bueno, pero hay pastores calvinistas, sin duda, pero cada individuo es diferente. Entonces yo no soy Paul Washer,
Yo no soy Céspedes, yo no soy el doctor Enuel, yo no soy Barragán, yo soy Edgar. Y mi vocación pastoral se da desde la perspectiva de mi individualidad, por supuesto. Entonces, cuando yo intenté mi trabajo pastoral, me parecía que el calvinismo me ponía ciertos choques, ¿ven? Y no sé, lo abandoné, pero no me he vuelto rival del calvinismo, ¿no? En algún momento sí, en esa faceta psicológica de buscar quitarse el sesgo cognitivo, sí emprendí una lucha contra el calvinismo, pero duró poco, ¿no? Y ahorita ya la he superado, gracias a Dios. Soy bastante ecléctico y me quedo ahí. No creo que me vaya a morir, ¿no? No creo que me vaya tampoco a pasar nada. Así que yo creo que muchos también aquí en el chat que han coqueteado, ¿no? Dentro de los límites de las propias comunidades evangélicas han coqueteado, que de repente se hacen arminianos, de repente se hacen calvinistas, saben que yo ahora me hice luterano, yo soy anglicano. Está bien, lo veo bien, el ser humano va creciendo. Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño. Entonces es comprensible que ciertas comunidades evangélicas o protestantes ofrezcan ciertas visiones de la vida teológica y espiritual que a uno le hacen clic. Y esto tiene también que ver mucho con el desarrollo de la personalidad y el desarrollo psicológico. Y obviamente una persona que es introvertida, por ejemplo, por citar un ejemplo, no se va a sentir muy cómoda, ¿no? En un culto pentecostal de esos de Lumayendo y Lengüita. ¿Por qué? Porque es introvertida. Ahora, una persona que se decanta mucho más por el aspecto teológico, pues tampoco se va a sentir muy cómodo, ¿no? En una campaña de Gigi Ávila. Gigi Ávila pues jamás se las dio erudito ni de teólogo, era un evangelista. Otra cosa que me parece muy importante precisar es que no sé por qué se vende el cuento de que Gigi Ávila era perfecto. Por supuesto que no era perfecto, pero era un gran hombre de Dios. Eso no se puede poner en duda, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos acceso epistémico a la experiencia de Gigi Ávila. Nosotros tendríamos que juzgarle por los frutos a Gigi Ávila. Porque barbaridades y estupideces uno dice en la vida, pero muchísimas veces. Y a mí se me hace injusto que uno sea juzgado tan severamente por un error que llega a cometer en la vida, ¿no? Yo pienso en algún momento que muchas veces, como dice el Señor, juicio sin misericordia se hará para quien haga juicio sin misericordia. Entonces, juzgad con justo juicio. La verdad es que dentro de lo que cabe, Gigi Ávila fue un gran hombre de Dios. A ver, hay mucha gente que puede dar testimonio y puede decir, yo vine a los pies de Cristo por Gigi Ávila. Entonces, ese tipo de cosas las quiero puntualizar hoy a través del análisis que voy a hacer, pero antes de eso quiero ponerles un video que hice unos meses donde hago un análisis un tanto exhaustivo de lo que fue el fenómeno del neocalvinismo. ¿Qué pasa con el neocalvinismo? El neocalvinismo fue un fenómeno muy agradable dentro de la iglesia en sus inicios, porque ciertamente trajo como una serie de refrigerios, ¿no?, a la vida viciada del neocarismatismo o neopentecostalismo que estaba abundando en Estados Unidos. Se llegó a dar lo que vendría a ser un avivamiento, y hay que reconocerlo con todas las letras. Sí, fue un avivamiento muy bueno. ¿Por qué? Porque impactó sobre todo en los jóvenes, y ustedes saben que los jóvenes son la vida de la iglesia. Los jóvenes, los adolescentes, los niños en las iglesias son la vida, hermanos, son la vida. Entonces, fue muy bueno que el neocalvinismo llegara e impactara directamente con los jóvenes. De hecho, ustedes lo conocen como neocalvinismo, pero el New York Times le llamó jóvenes e inquietos. Así se llamaba en un inicio el movimiento, jóvenes inquietos, ¿no? Entonces, para no abrumarlos mucho, quiero dejarlos con este video que hice hace unos meses para que ustedes entiendan los entresijos, ¿no?, de lo que fue justamente el movimiento neocalvinista. Ahora, ¿por qué estoy hablando en pasado? Porque creo yo que se ha superado debido a que el neocalvinismo emprendió una lucha contra el arminianismo. Y creo que aquí voy a entrar un poquito Céspedes, aunque no estoy muy seguro porque quiero analizar bien el video. Pero el neocalvinismo emprendió de repente una lucha, cambió de objetivo y de repente pasó de realmente convocar a la visión reformada a atacar al arminianismo. Entonces se emprendió una lucha impresionante que prendió las alertas de muchas iglesias y entonces todo se desmoronó. Y ese es el problema, ¿no?, de que no podíamos convivir juntos, de tener la riqueza de un movimiento que está emergiendo, y ese movimiento empezó a atacar a sus hermanos. Y bueno, los dejo con el video, dura poquito y iremos sacando nuestras propias conclusiones cada uno, ¿no? Venga, por lo pronto saquen unas lengüitas por ahí, un lumayendito, y vamos a bancarnos este videito. En el 2007, Christianity Today publicó un artículo llamado Joven, Inquieto y Reformado, donde hablaba básicamente de cómo el calvinismo estaba captando la atención de un gran número de jóvenes en todas partes del mundo evangélico estadounidense y estaba sacudiendo literalmente a las iglesias. Se hablaba de una predicación enérgica, una predicación sintetizada, se hablaba del énfasis en la vida espiritual, del no nacimiento, se hablaba del énfasis en el arrepentimiento, que estaban atrayendo a cientos y miles de jóvenes en todas partes, en todas las iglesias de Estados Unidos. Dentro del artículo se hablaba también de cómo jóvenes que estaban acostumbrados a una suerte de monotonía eclesial de pronto se vieron impactados, sorprendidos por la aparición en la escena de ciertos predicadores como John Piper, Paul Washer, Mark Driscoll, Joshua Harris, entre otros, que no solo levantaban la voz, que era algo muy peculiar ya, sino que parecían predicar con una pasión y una convicción genuina que llamaba al arrepentimiento, que hacía énfasis en el nuevo nacimiento, que hablaba de la vida espiritual sincera. Y se decía que entre estos predicadores se sentía el espíritu de Jonathan Edwards, de Leonard Ravenhill, de Stott, de Owen. Era una conexión con los grandes movimientos espirituales del pasado. And you can sit in Starbucks all day long with your skinny jeans on and talk about reformers, or you can pick up a Bible and start getting biblical. Pasaban con Pick up those reformers, they just wanted to be biblical. And you can sit in Starbucks all day long with your skinny jeans on and talk about reformers, or you can pick up a Bible and start getting biblical.
De repente los sermones de estos predicadores, que quizá en tiempo pasado eran comunes, pronto se volvieron virales a causa de las redes sociales y encendieron el fuego de un sinnúmero de jóvenes que vieron en dichas expresiones sinceras de fe una motivación para levantarse de su quizá monotonía espiritual o letargo espiritual. Romans 8:35-37. Tribulation and distress and persecution and famine and nakedness and danger and sword cannot separate us from Christ, because in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Por supuesto, las dudas empezaron a surgir, ¿no? ¿Cómo es que no me había dado cuenta de todo esto? ¿Por qué estas doctrinas tan importantes me fueron veladas por tanto tiempo? ¿Por qué mi pastor jamás ha hablado de esto en la iglesia? Entre otras muchas preguntas que empezaron a surgir. Un tiempo después, esbozos de teología reformada empezaron a inundar la literatura del mundo evangélico, y el mundo evangélico empezó a ser partícipe de lo que Laura Wilkins llamaría acertadamente un genuino avivamiento calvinista liderado por jóvenes inquietos. De hecho, antes de que se le conociera como nuevo calvinismo, se le llamó jóvenes inquietos reformados. Y es que, a diferencia de los baby boomers que ya habían sido partícipes de sus propios eventos espirituales décadas pasadas, este movimiento estaba surgiendo específicamente entre la generación millennial, jóvenes inquietos que habían nacido y crecido en el inter del desarrollo tecnológico del siglo XX y que empezaban a escuchar con ímpetu de boca de algunos predicadores sobre nacer de nuevo, sobre arrepentirse, sobre dejar de ser niños en la fe, sobre dejar la inmadurez espiritual y empezar a comprometerse con la vida espiritual genuina y madura. Surgieron entonces los congresos Passion, que alternaban entre el énfasis del concierto musical, herencia del mundo carismático, con el grueso del saber teológico, y llegaban a reunir hasta 25,000 personas. Es decir, el movimiento estaba en pleno auge, creciendo en el 2006 y en el 2007 de forma apabullante. De alguna forma se empezó a dar una simbiosis entre el movimiento musical carismático con la profundidad de la fe calvinista, y aquello era un tremendo éxito. En palabras de John Piper, Passion ejemplifica cómo los calvinistas de hoy relacionan la teología con cuestiones de la vida cristiana, como la oración, el gozo y las misiones. No van a abrazar tu teología a menos que hagan que sus corazones entren. Esas eran las palabras de John Piper en el 2006 y en el 2007. Joshua Harris, por su parte, famoso por haber escrito Le dije adiós a las citas, afirmaba que lo que este nuevo movimiento estaba logrando era simplemente rescatar la catequesis, es decir, el discipulado, que estaba muerto o había sido sustituido por un deísmo terapéutico moralista, en donde la intención primaria era que la gente se sintiera bien. En ese entonces estaba en auge, por ejemplo, las mega iglesias con 5 pasos para sentirte bien, 5 pasos para ser exitoso, etc. Y el calvinismo irrumpió con toda la fuerza, no haciendo que la gente se sintiera bien, sino que irrumpía en la predicación con la soberanía de Dios y el arrepentimiento que llevaba sin duda a las personas a dejar de verse ellas mismas para ver a Cristo. De manera que el movimiento empezó a convertirse en un avivamiento genuino que estaba enraizándose en el tejido social de una sociedad evangélica desgastada, sobre todo por el exceso del neocarismatismo, el progresismo y los movimientos emergentes. Por su parte, Mark Driscoll hablaba de la poca creatividad de hacer una transición entre las generaciones pasadas y las generaciones nuevas. En su momento honesto, a pesar de que R.C. Sproul era considerado por muchos jóvenes como un adalid de esos pensamientos que ellos querían albergar, a su vez también les causaba extrañeza que este abuelito fuese tan crítico con la música. En eso se demostraba que la antigua generación y la nueva generación no se entendían plenamente, y fue algo que, según Piper, Sion logró hacer de forma impresionante. En el 2009, la revista Time le dedicó un artículo extenso al fenómeno, y The Christian Century replicó algunas de sus observaciones, asegurando que el nuevo calvinismo, como se le empezó a conocer, se estaba convirtiendo en una de las 10 ideas que estaban cambiando el panorama evangélico del mundo, estaban cambiando el panorama del mundo evangélico estadounidense y enraizándose en el tejido social de las comunidades evangélicas estadounidenses. Nombres como Albert Mohler, John Piper, Paul Washer, la música de David Clutterman, Curtis Boyce Allen, entre otros, hicieron que John Owen, que Juan Calvino, que Lutero, que Jonathan Edwards de repente se volvieran pilares de la nueva vida espiritual del siglo XXI. De repente las grandes confesiones reformadas fueron desempolvadas y Calvino fue traído de nueva cuenta a la escena, obviamente con una renovación típica de los millennials. Unos años más tarde, Colin Hansen publicó un libro que sintetizaba las cuestiones de cómo este nuevo movimiento estaba arrasando literalmente la dinámica espiritual de Estados Unidos y se mostraba muy positivo en sus fortalezas, entre las que destacaba por supuesto el acróstico del TULIP, asegurando que era una síntesis que evocaba lo mejor del pensamiento calvinista, sin darse cuenta lamentablemente que esto sería en cierta medida parte del futuro fracaso del movimiento, dado que se gestaba hacia dentro del movimiento una gresca, una lucha contra un rival que iba a surgir en la escena. Muchos jóvenes empezaron a reducir la fe reformada al famoso acróstico, y algunos todavía más extremos empezaron a reducir particularmente la fe reformada a un debate sobre la pérdida o no de la salvación. Pero todavía en el 2017, declarando una década de glorias y triunfos, salió a escena un documental muy famoso llamado El Calvinista, que mostraba por qué el calvinismo había tenido tanto auge en la década pasada, sobre todo en los jóvenes. Podcasts como Reformed Pop y páginas como Reformed Pop llamaban a los jóvenes a la unión teológica, con miras a no dejar morir el movimiento, sin darse cuenta que su decadencia había iniciado justamente internamente, porque se gestaba hacia adentro de las conversiones que se daban entre los jóvenes, que entraban en la famosa jaula. Y sí, se le denominó jaula a una faceta de la vida de estos nuevos calvinistas en la que tomaban una postura bastante radical, bastante reticente hacia los demás cristianos, y enfatizaban sobre tópicos de una forma exagerada, por ejemplo, sobre la predestinación, sobre la pérdida de la salvación, haciendo de la riqueza de la fe reformada del calvinismo una simplificación caricaturesca que les costaría muchísimo a largo plazo. Si bien este fue un fenómeno típicamente estadounidense, también hay que decir que rápidamente fue emulado en gran parte del mundo por muchos jóvenes que vieron en el calvinismo una salida justa a la cadencia espiritual de Occidente y buscaron por medio del contacto con las enseñanzas reformadas una revitalización personal de su propia fe, y en otros tiempos lo buscaron a través del wesleyanismo, de los movimientos de santidad, de los puritanos, etcétera, etcétera. La era de las campañas evangelísticas a las que acudieron en masa los baby boomers, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, de la mano de Billy
Bill Graham o Jim Swaggart, se abría paso al nuevo movimiento de millennials, de redes sociales y certezas teológicas e intelectuales, catalizados por el asco a los movimientos emergentes, movimientos progresistas homosexuales y los excesos del neopentecostalismo y carismatismo. Así que estaban movidos por un deseo genuino de conectarse con una fe histórica robusta que fuese el motor que impulsara a estos jóvenes a vivir una fe revitalizada de la mano de ciertos predicadores que les indicaban el camino. No obstante, como todo movimiento, tuvo que bregar con sus propios problemas que quizá fueron los que lo llevaron a su declive. Los problemas de Mark Driscoll fueron famosos, también la deserción de Joshua Harris de la fe, entre otras cosas que empezaron a hacer que el movimiento se tambaleara sin dejar de lado la gresca interna que se empezó a gestar entre los convertidos que caían en el símbolo del calvinismo. Y uno de estos problemas fue el arminianismo. Pronto el movimiento calvinista o nuevo calvinista o de jóvenes inquietos reformados pasó de luchar contra la decadencia espiritual en la que estaban inmersos, que se propugnaba por medio de los movimientos emergentes, movimientos progresistas o por los excesos del carismatismo y neopentecostalismo, y luchar exclusivamente contra el arminianismo y más específicamente contra los arminianos, a quienes empezaron a considerar sus rivales a vencer, sin detenerse a pensar que los arminianos y muchas comunidades que suscribían a dicho pensamiento eran sus hermanos y que tenían vidas espirituales tanto o más válidas como las que ellos querían vivir dentro del calvinismo. Entonces, al hacer del arminianismo su enemigo a vencer, su exclusivo enemigo a vencer, prendieron obviamente las alarmas de un gran sector de denominaciones cristianas y de pensadores cristianos que empezaron a ver este sincero movimiento calvinista como una amenaza. Así empezó a surgir un movimiento de contrarrespuesta del nuevo arminiano que buscaba pertrechar a los creyentes, protegerlos de lo que parecía estarse convirtiendo en un movimiento sectario de jóvenes que pasaron de tener fe a volverse fanáticos. Así que muchos jóvenes que se sentían noblemente atraídos por la nueva forma de vivir la espiritualidad a través de los nexos con el calvinismo, que se vieron repelidos por los ataques a sus cosmovisiones o a su vida espiritual, en donde se les empezó a llamar a arrepentirse de ser arminianos, en ocasiones se les empezó a llamar herejes o semipelagianos, y esto obviamente fue demasiado para jóvenes que sinceramente querían formar parte del movimiento. Esto obviamente estaba asociado a la visión limitada que estos jóvenes calvinistas en la fábula tenían. Es decir, los jóvenes aunque estaban comprometidos con un celo sincero, parece ser que borraron rápidamente los límites de lo que era la iglesia. Pensemos un momento en esto. Lutero estaba motivado en gran parte por la preocupación por sus feligreses. Calvino fue impulsado por el celo de purificar la iglesia y sus feligreses. Zwinglio y Knox tenían motivaciones similares, así que los reformadores no reconocerían ni aceptarían una recuperación de la teología que no estuviera unida a la iglesia al servicio de ella. Es decir, cuando surgieron fenómenos tales como los que surgieron en los tiempos de la reforma, surgieron fenómenos similares, grupos que no se insertaban dentro de la temática ni de la dinámica de la iglesia, y aunque tenían buenas intenciones y quizá podían compaginar con los reformadores en ciertos aspectos espirituales, los reformadores lo rechazaban porque no era un avivamiento o una revitalización que se gestara hacia adentro del propio movimiento eclesial. Así que en algún momento la visión de la iglesia quedó reducida al calvinismo dentro de estos jóvenes, donde se decía sin reparos básicamente que el calvinismo era el evangelio, lo que obviamente para muchos fue una exageración, un exceso, una extralimitación de lo que el propio Calvino jamás hubiese dicho. Basado en estas nuevas realidades innegables, fue que Michael Hurton publicó un artículo donde habla de cómo el protestantismo tendrían que ser partícipe nuevamente, de ver cómo los radicales ganaban terreno, los progresistas, los neocarismáticos y otros movimientos iban ganando terreno a causa de que lo que parecía ser un movimiento de avivamiento genuino dentro del calvinismo se había abocado a empezar a pelear contra sus hermanos arminianos, lo cual era ridículo, lo cual demostraba que había una emulación limitada de los conceptos y de las personas a quien se decía seguir. Mucho de este nuevo calvinismo tuvo un enfoque netamente intelectual y parecía carecer del espíritu de oración que lo soportase, del espíritu de ayuno, de ese espíritu de templanza, de humildad que caracterizaba justamente a quienes buscaban emular. Es decir, Lutero, Calvino, Edwards, Owen, entre otros muchos, tenían una rica vida de oración, una vida de oración y ayuno. Y obviamente esto no estaba siendo emulado por estos jóvenes calvinistas que estaban en el jaula, que lo único que estaban demostrando era un celo infundado hacia sus rivales a vencer, que eran los arminianos, que en última instancia eran sus propios hermanos, lo que lo llevó a ser un movimiento excesivamente teórico que redujo la vida espiritual a conocer esta o aquella doctrina y que le dio un soporte muy intelectual pero carente de la base espiritual que lo sostuviese. Por lo que, aunque no estoy contento con la paulatina decadencia que el movimiento ha tenido, creo que el joven calvinista tiene mucho que aportar a la dinámica religiosa si quizás sea capaz de seguir algunos puntos a considerar. El primero de ellos, si me permiten, creo que es la organización. En esto, creo que Wesley se destaca muchísimo en el mundo evangélico. Este fue el gran legado de John Wesley que hizo que, a diferencia del metodismo inglés de su contraparte, George Whitefield, que era calvinista, el metodismo wesleyano se esparciera con mucha más eficacia en América. Wesley no solamente enseñaba, ni ponía énfasis en llenarle la cabeza a las personas de teología, sino que estructuró en bandas, en grupos, en células a todos aquellos que estaban insertándose en la dinámica del nuevo movimiento de revitalización para que fuesen creciendo a la par, según sus necesidades. Una vez que iban creciendo, los insertaba la dinámica social, los insertaba los movimientos de santidad, los insertaba a sus iglesias para que siguiesen desarrollándose. Creo que esta estructura fue fenomenal porque le dio todo el auge al movimiento wesleyano para que siguiera extendiéndose y creciéndose. Los jóvenes calvinistas deberían estructurarse, es decir, reunirse periódicamente en velas de ayuno, en velas de oración, en compromisos sociales, evangelísticos, insertarse en la dinámica religiosa de sus propias congregaciones para tratar de ayudar a sus propias congregaciones a salir del letargo espiritual. Hansen habla en su libro acerca de un adventista que fue tocado en los movimientos de Passion de John Piper y todo este movimiento musical que se gestó justamente en la década de 2010, 2011, y habla de que él, como adventista, habiendo abrazado los principios del calvinismo, regresó a su iglesia adventista, es decir, no se volvió al calvinismo, no se volvió a ninguna iglesia reformada. Cuando le preguntaron por qué hacía esto, él dijo, porque tengo que ir a ayudar a los míos, ¿no? Y en este sentido, el calvinismo podría ayudar insertándose en sus propias denominaciones, tratando de revitalizar las personas dentro de sus propias denominaciones. Lamentablemente, cuando se intentó hacer esto, muchos jóvenes terminaron dividiendo sus congregaciones, dividiendo grupos, porque el celo estaba tan fuerte y tan infundado que lamentablemente no desembocó en nada positivo, lo cual habla justamente de una poca ampliación de miras. Los jóvenes calvinistas deberían tener una perspectiva más amplia de la iglesia y entender que las expresiones cristianas pueden ser
tanto o más sólidas que ellos, y que el calvinismo puede sumarse a estas expresiones cristianas con el fin positivo de revitalizarlas y no combatirlas o condenarlas, lo cual habla de la identidad. Aunque es sumamente reconfortante tener un sentido de orientación que te indique el camino por el cual debes de transitar, esto en algún momento también debe irse superando y mesurando para que Calvino no termine usurpando en la ética la cita abiertamente al propio Cristo. Lo que fue común escuchar en el inter de este avivamiento, que ciertos jóvenes, como vuelvo a decir, estaban en la jaula, es decir, que para ellos no existía otra cosa que Calvino, que el calvinismo, lo que limitó obviamente su identidad a Calvino y con el tiempo los anuló o las atomizó, privándolos de conocer la gran riqueza del propio cristianismo y mostrándolos como fanáticos en vez de como personas que tenían una fe sincera. Las redes sociales han servido para promover una interacción más amplia del pensamiento de las personas, y en ese sentido, usando las redes sociales, es que un metodista wesleyano te dice a ti, joven calvinista, no dejes que tu celo y deseo por revitalización de la iglesia muera. Encausa tu vida de forma correcta y serás un instrumento honroso en manos del Señor. ¿Qué dice? Vamos por el segundo round. Bien, yo creo que estaba bastante joven ahí, ¿eh? Ese es como un añito que lo hice. Yo creo que está bastante claro lo que intento comunicar, ¿no? Yo creo que está bastante claro lo que intento comunicar, que el neocalvinismo, de donde proceden justamente todas estas críticas al pentecostalismo, no era en esencia eso, se fue mutando hacia eso, ¿no? Se pasó de ser un movimiento que tenía por fin buscar la revitalización de los jóvenes a través del contacto con la Reforma o el reencuentro con las doctrinas reformadas, pasó básicamente a una guerra contra el arminiano y de facto, por supuesto, una guerra contra el pentecostal. Aquí es donde se hace la crítica tan lacerante de decir el pentecostal es hereje, el pentecostal es apóstata. Entonces, sin darse cuenta, estos movimientos que fungían como, un canal de revitalización genuina dentro de la propia iglesia y que fue un avivamiento en Estados Unidos muy, muy bueno, tristemente terminó convirtiéndose en una crítica lacerante contra la propia iglesia. Es decir, pasaron de la fe al fanatismo. Y no estoy haciendo una crítica abierta a todos los neocalvinistas, ¿no? Porque ciertamente hay neocalvinistas que se sumaron a las iglesias, aportaron, apoyaron, y tristemente otros no. Entonces, con eso en mente, que tengan ustedes eso en mente, es que nosotros podemos comprender mucho mejor de dónde viene esta lucha de hay que atacar al arminiano, hay que atacar al pentecostal, hay que declarar a este como hereje, a este como... ¿De dónde viene esta lucha? Esta lucha no procede netamente de un deseo genuino de revitalizar o ayudar a la iglesia, sino que procede de la mutación que se dio y que personas como Sproul y personas como otros anunciaron en su momento, incluso John Piper, que le llamó estar en la jaula, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a analizar entonces el video de Céspedes, porque Céspedes ha estado haciendo algunos videos en contra de los pentecostales. Ahora, para nosotros creo que se puede hacer una distinción que es justa entre lo que vendría siendo los pentecostales y los neopentecostales. Pero aquí voy a hacer una puntualización. Que los pentecostales no tengan exceso es falso. También los pentecostales luego tienen ciertos excesos. Pero es que esto no desacredita al movimiento. Es como si yo quiero decir que a causa de que las iglesias reformadas tienen a un Steve Lawson, luego las iglesias reformadas están mal o son herejes. No, por supuesto que no. Todas las denominaciones, por eso nosotros no creemos en la infalibilidad de una denominación, creemos en la indefectibilidad de la iglesia en su conjunto, de manera espiritual, no en una iglesia ni denominación particular. Por supuesto que todas las denominaciones van a tener una pata de la cual cojean. Esa idea de vender una denominación perfecta no es de nosotros, eso lo vende el catolicismo romano. Nosotros no vendemos esto. Si tú vienes al metodismo vas a encontrar que en efecto quizá nuestra eclesiología, nuestro gobierno de la iglesia, nuestra forma de hacer teología no te parezca bien. Perfecto. Eso es parte de crecer y entender que todas las iglesias, todas las denominaciones tienen una pata de la cual cojean. Por ejemplo, alguien va a decir, es que a mí no me gustan las pastoras. Terrible, porque si en el metodismo los metodistas tienen pastoras, ¿ves? No te vas a sentir cómodo, no vas a estar a gusto. Alguien puede decir, oye, es que a mí no me gustan las lenguas. No te hagas pentecostal, caramba. El problema es que nosotros pasamos de crecer y madurar objetivamente y decir, esto no me gusta, decir, no quiero que nadie lo haga, no quiero que nadie lo tenga, no quiero que nadie lo viva. Ese problemita, creo yo, que pasa de ser fe a fanatismo. Y creo que ese fanatismo es lo que termina creando estas grescas, ¿no? En donde quieres presentar consciente o inconscientemente una utopía, una panacea que realmente no existe. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que yo te compro la idea de que los pentecostales son apóstatas y que son herejes, ¿no? Que muchas veces lo venden así descaradamente algunos sin ningún tipo de reparo. Y yo te pregunto, bueno, me voy a la iglesia reformada, ¿no? Y quiero que entiendan ustedes que estoy diciendo esto sin animadversiones. Ustedes saben que ni estoy en contra de los pentecostales ni los reformados. Pero yo me voy a tu iglesia reformada y me topo con el caso de Steve Lawson. ¿Qué significa esto? ¿Que tú me mentiste? No, lo que significa es que tanto los pentecostales como los reformados, como los anglicanos, como los luteranos, como los metodistas, hay problemas, señores, hay problemas. Y si usted sigue vendiendo el cuento de que su denominación es perfecta, creo que se ha quedado en el pensamiento infantil. Su denominación no es perfecta. Es más, teológicamente eso no se puede sostener. Y es una de las razones por las cuales nosotros debatimos con Roma, porque Roma vende una panacea utópica, casi apoteósica de su denominación, de su sede, de que es perfecta, de que no puede caer, de que la barca de Pedro. Nosotros no vendemos eso. Nosotros somos conscientes de una realidad que es humana, es de hombres errar, y los hombres yerran, los hombres caen, los hombres fallan. Bueno, las instituciones religiosas están justamente formadas o conformadas por hombres, por personas que caen, que cometen errores, ¿no? Y nosotros tenemos que ser, obviamente, maduros para entender que pertenecemos a denominaciones que están conformadas por hombres, caramba. Y como están conformadas por hombres, no hay un hombre perfecto que represente a esas denominaciones. Habiendo dicho eso, ¿les parece si analizamos entonces el video de esta respuesta que hace Céspedes? Y vamos a darle, por supuesto, el derecho a réplica a Céspedes, ¿no?
que se han hecho. Mi interés no es criticar a Céspedes. Quizá tiene una crítica objetiva al pentecostalismo, o quizá no. Vamos a ver realmente qué es lo que dice, ¿no? Hacia el evangelista Gigi Ávila, hacia la iglesia pentecostal. Bueno, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bueno, a causa de todo lo que se está desatando en las redes, todo lo que está generando ciertos videos que siempre saco denunciando la apostasía, ahora veo que se han levantado mucha gente. Bueno, ahí está el trasfondo del asunto. Apostasía. Yo no quiero ser muy simplista en los términos porque sé que el término apostasía se refiere a una persona que ha abandonado la ortodoxia. Y la ortodoxia para mí está totalmente extendida en lo que es el credo de los apóstoles, el credo constantinopolitano, el credo atanasio. Yo no voy a creer ni voy a comprar que una persona que no sea calvinista, una persona que no sea bautista, una persona que no congenie con el pentecostalismo es apóstata. Es decir, si yo como arminiano soy llamado apóstata por no congeniar con el tulip o el acróstico, entonces me parece que es se está sobrelimitando en cuanto al término. Si somos concretos en el término, apóstata es solamente aquel que ha abandonado la ortodoxia. Ahora, creo que un término más concreto para hablar incluso de algunos neopentecostales sería heterodoxo. La heterodoxia vendría a ser justamente ese debate que se da en ciertas líneas periféricas pero que no tocan la ortodoxia. Entonces, no sé si por apostasía, porque no consumo el contenido de Céspedes, le soy muy sincero, ni tampoco tengo la intención de entrar en un debate con él, simplemente quiero hacer un análisis, pero me parece que decir apóstatas, ahí me deja un dejo, ¿no? De como, ¿quiénes son estos apóstatas, no? ¿Quiénes son estos apóstatas? Yo soy cuidadoso con ello, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. Entonces, ciertamente puede ser que Céspedes tenga un canal donde denuncia la apostasía. Pero seamos concretos, porque a ver, si estás haciendo teología, primero definamos qué es la apostasía. No vaya a ser que nos salga un piñero, ¿no? Y nos aviente un libro de cristianismos derrotados donde diga, no, tú simplemente dices apostasía porque tú eres el que tiene la bandera ahorita. Entonces, ¿quiénes serían estos apóstatas, no? Vuelvo y repito, apostasía, desde el legado de la tradición, desde el legado histórico de la fe, han sido y serán aquellos que niegan la ortodoxia. ¿Quiénes son apóstatas? Los testigos de Jehová. ¿Quiénes son apóstatas? Los unicitarios. ¿Quiénes son apóstatas? Los mormones. ¿Quiénes son apóstatas? Todos aquellos dentro del mundo evangélico o del mundo protestante que han abandonado la ortodoxia. ¿Los pentecostales son apóstatas? No son apóstatas. Todas las comunidades pentecostales que yo sepa, y lo digo de primera mano porque yo fui un pastor pentecostal de las Asambleas de Dios, se rigen por la ortodoxia. Entonces espero de verdad que la palabra apóstata no esté siendo dirigida tan simplistamente a los pentecostales, porque me parecería de verdad, un descaro de ignorancia terrible. Creo que no lo está haciendo en este término. Creo que su canal va por otra línea, pero inicia con esta palabrita que me hace ruido, ¿no? Que me confunde, sinceramente. Muchos dicen de que yo hago videos contra Gigi Ávila y que me dedico solamente a eso. No, para nada. Yo soy un expositor bíblico. Tampoco es como que sea un problema, Céspedes. Yo creo que es válido. O sea, ¿cuál es el problema de hacer un video contra Gigi Ávila? Que ahora nosotros vamos a tener nuestros ídolos de oro y de madera. No, lo que yo diría es que, pero es que ¿a quién le sorprende, no? Pues Gigi Ávila era un ser humano. No es tampoco como que vas a descubrir el hilo negro. Si de ahí se brinca a concatenar, ¿no? Por antonomasia de que Gigi, ergo pentecostal, apóstata, yo no lo toleraría, ¿no? Yo diría, no, creo que está mal, ¿sí? Creo que está mal. Pero ciertamente se puede hacer una crítica a Gigi Ávila. ¿Cuál sería el problema, hermanos, de hacer una crítica a Gigi Ávila? Caramba, hagamos la crítica a Gigi Ávila. ¿Hay algo que criticar a Gigi Ávila? Critiquemos a Gigi Ávila. Pero juzgad con justo juicio. Esa es la parte que creo que mis hermanos no están tolerando de Céspedes. Porque a mí se me hace un poco rancio que critiquen a Gigi Ávila, pero no se la banquen y decir, ese tío trabajó más que todos nosotros juntos. Es como decir, Gigi Ávila erró en esto, por lo tanto todo lo que Gigi Ávila hizo está mal. Caramba, pero no somos Dios. Nosotros no vamos a hacer ese juicio. El juicio de las obras le corresponde a Jesucristo, no a nosotros. Sean maduros, juzguen con justo juicio. Gigi Ávila puede tener errores, pero caramba, por supuesto, pues ni que fuera el Papa infalible cuando habla ex cátedra, ¿no? Nosotros no somos católicos. Yo creo que vuelvo y repito, ¿no? Creo yo que lo que acaba de suceder con Lawson, creo yo que lo que sucedió con Rabí Zacarías, y creo yo que lo que puede suceder con otras personas nos demuestra a nosotros y nos deja una interesante enseñanza de que no existen estas personas perfectas, que como dijo Pablo, todo el que esté firme mire que no caiga. Entonces, ¿puede errar Gigi Ávila? Caramba, por supuesto que puede errar Gigi Ávila, ¿por qué se sorprenden? Pero juzgad con justo juicio, sé justo. Hizo un buen trabajo Gigi por el Señor, yo creo que nosotros no le llevamos ni a los talones a todo el trabajo que hizo ese hombre. Ahora, espero que no haya también una serie de crítica de yo soy intelectual y teólogo, Gigi era un papanatas que no era teólogo. Yo espero que ese tipo de críticas de verdad no sigan apareciendo, porque ciertamente Dios puede levantar a hijos de Abraham de entre las piedras y a ti como teólogo darte una patada. Espero de todo corazón que esa crítica no esté en esa línea, porque es injusto, hermanos, es injusto. A ver, yo les voy a decir, yo he predicado en las calles, yo he predicado, decía Pablo, si me debo gloriar, me gloriaré también yo, ¿no? Yo también he predicado en hospitales, en campañas, en calles, pero a ver, seamos justos.
¿Quién caramba le va a llegar a Gigi Ávila si ese hombre fue básicamente el Billy Graham, el Jim Swaggart de Latinoamérica? Ese hombre marcó un antes y un después justamente en esa generación de baby boomers que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, en cuanto a cómo ellos defendieron el evangelio y lo expresaron. ¿Tú crees que nosotros somos perfectos? No, la generación de Gigi Ávila tuvo muchos errores, gente. ¿Sí? Y la generación que viene va a criticar a nuestra generación. Y nos vamos a tener que bancar, porque es verdad, nosotros también estamos metiendo las patas en muchas cosas. Creo yo que la digitalización excesiva en la que estamos inmersos nos va a ser reclamada en un futuro. ¿Cierto o no? Sí, señor. Ah, pues mira, ¿con qué pantalones juzgamos a toda la generación de Gigi Ávila y a Gigi Ávila, a todos esos pentecostales? La generación que viene te va a juzgar a ti, te la vas a tener que bancar. Por eso tenemos que decir, juicio con misericordia, juicio sin misericordia, se hará a quien no haga juicio con misericordia. Entonces, juzguemos con justo juicio. Si ciertamente Gigi Ávila cometió errores. A ver, es que ni siquiera tengo que analizar a Gigi Ávila, pues es que es humano, caramba. ¿Qué esperaban? Dios utilizó un vaso de barro. Dios no utilizó un ángel. Céspedes, tú y yo no somos ángeles, no somos perfectos. Y si Dios te está utilizando, sería yo creo atrevido de pensar que ese pedacito que tú tienes en tu canal, en el que Dios te está utilizando, te atrevas a decir que tú eres perfecto. Yo no creo que puedas hacer eso. ¿Ves? Entonces creo yo que tú también tendrías que decir, oigan, en este canal, yo que estoy siendo usado por Dios para combatir la apostasía, yo también tengo errores. Imagina que alguien salga y diga, bueno, como tú cometes errores y como tú has cometido un error en esto y una imprecisión en esto, todo lo que tú dices es basura y es apostasía. Creo que no es justo. No es justo. Y creo que eso es el llamado a atención que te están haciendo algunos hermanos y creo que es justo. Es decir, esa crítica lacerante a Gigi Ávila, al pentecostalismo, me parece que es excesiva. Y aparte me parece muy estereotipada. Y les voy a decir por qué me parece muy estereotipada. Yo fui pastor en una iglesia pentecostal y serví en las asambleas de Dios por muchos años. Y a ver, todo ese exceso del que hablan, de que cayéndose en la esto y revolcándose y que esto y que... Yo nunca lo viví en mi iglesia. Es decir, creo que es un estereotipo que se viene gestando justamente de la lectura que se hace del pentecostalismo de forma estereotipada. Muchas iglesias ya no hacen esto. Entonces basta ya con esto, basta, sean objetivos. Ciertamente el pentecostalismo tristemente recibe muchas críticas, pero también no recibe los aciertos que tiene. Caramba, seamos justos. Seamos justos. Cierto, el pentecostalismo ha sido una de las denominaciones más atacadas y donde han pululado muchos movimientos falsos. De ahí salieron los unicitarios, de ahí salieron los neopentecostales. Son los movimientos que más ataques reciben, pero también son los que más fruto dan. Caramba, son los movimientos que más crecen en Latinoamérica. Sean justos. Espero también que el asunto sea objetivo y no se haga una crítica desde soy calvinista, critico el pentecostalismo porque es mi ¿cómo se dice? Es mi necesidad, es mi etos. Espero que no sea así. Porque el calvinismo tampoco es perfecto, Céspedes. Ni los bautistas son perfectos, ni los metodistas son perfectos, ni los luteranos, ni los anglicanos. Somos humanos, la iglesia es humana, bánqueselo. Lo que yo hago son estudios bíblicos. Pueden entrar a mis carpetas de YouTube y vamos a ver que ya estoy por terminar todos los libros de la Biblia. Y no es que me dedico solamente a hacer videos Gigi Ávila. Lo único que pasa es que impacta más porque hay mucha idolatría en cuanto al tema Gigi Ávila y no se lo puede tocar. No. Creo yo que si yo hago aquí una crítica a Gigi Ávila, depende de quién la haga, ¿no? Si yo creo que la gente aquí en el chat, si yo le hago una crítica a Gigi Ávila, la gente va a saber que la estoy haciendo de una forma por lo menos objetiva. Creo yo que las lecturas que luego se hacen del pentecostalismo están sesgadas. Seamos honestos, están sesgadas. O sea, yo no he escuchado, por ejemplo, y que los hermanos me corrijan, que Céspedes un día salga y diga, miren, estos son todos los aciertos de Gigi Ávila. Eso sería para mí un justo juicio. Eso sería para mí un justo juicio. No, es que Gigi Ávila habló lenguas como yo soy cesacionista, entonces apóstata. Caramba, bájale un cambio, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, no van. Porque estás haciendo una crítica muy subjetiva partiendo justamente del entendimiento que tú tienes desde la expresión de fe que confiesas. Es un pentecostal también te va a decir lo mismo, ¿no? Es un círculo vicioso. Te va a decir, no, yo no estoy a favor del cesacionismo. Acá lo que se trata es aprendan a convivir. Ahora, veo que Céspedes está muy en contra de la experiencia. Caramba, pero si todos los movimientos que nacen en el siglo XVIII, incluidos muchos bautistas, maman de la experiencia, porque la experiencia es justamente esa búsqueda de revitalización que se aparta de Roma, de ese clericalismo, de esa iglesia alta. Entonces, no sé en qué sentido muchas veces hace la crítica, parece que es una crítica muy subjetiva, ¿no? Una crítica muy vacía, muy vacua. Pero bueno, no quiero decir más hasta que siga oyendo. Pero lo que me sorprende es que ahora apologistas como por ejemplo Salvador Barragán ahora va a defender a Gigi Ávila. Y esto es lo que me sorprende porque acá ya va en contra de lo mismo que él predica y lo que él defiende. Personalmente no sabía eso de Salvador, no sé si Céspedes esté mintiendo y si Salvador esté por aquí, ahorita nos puede decir. Y ahorita quiero dejar que algunos hermanos suban, siempre y cuando traigan una opinión objetiva y no ataquen a Céspedes, porque no es la intención de atacar a Céspedes, estamos haciendo un análisis de sus palabras simplemente. Ni tenemos nada contra él, ni queremos meternos contra su canal, ni es una crítica al trabajo que él hace, nada. Yo no sé si Salvador Barragán criticara a Gigi Ávila, pero vuelvo y repito, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema? No entiendo cuál es el problema de esto. Por ejemplo, yo lo vi defender la sola escritura, que lo hacen muy bien, todo este grupo de personas, en eso los aplaudo y los felicito, porque defienden defienden todo lo que tiene que ver con el protestante contra el católico, y me encanta porque lo hacen muy bien, y es un área donde yo no estoy involucrado, yo no vengo de un contexto católico. Me gusta eso. Ve, cuando uno reconoce las limitaciones,
Eso, por supuesto, deja la impresión correcta a la persona de que por lo menos tiene un correcto sentido de quién él es. Está bien. Yo no tengo eso, no domino eso, no es mi área, no es mi expertise. Si hablo voy a cometer imprecisiones. Correcto, me gusta esa parte. Es correcto, porque esto nos permite a nosotros entender que no está siendo desmedido, ¿no?, en lo que está diciendo. Católico, nunca pisé una iglesia católica, así que yo vengo de las iglesias falsas, pentecostales y Uy. Es lo que les digo, ¿ven? Yo vengo de las iglesias falsas pentecostales. Ese tipo de cosas, creo yo, que son, lo voy a decir con todas las letras, son torpes. Es una forma torpe, ¿sí?, de hablar. Porque los pentecostales no son ninguna denominación falsa. Es muy liviano. Entonces ahí es donde los hermanos saltan y te dicen, oye, bájale un cambio. ¿Cómo que nosotros, que amamos a Cristo, que tenemos una vida de oración, que tenemos un compromiso con las Escrituras, que seguimos al Señor, que tratamos de vivir los mandamientos del Señor, nos viene diciendo que somos una iglesia falsa, caramba? Ahí es donde les dicen los pentecostales, cálmate, bájale, ¿qué te pasa? Y esto es justamente lo que presentaba en el video al principio, de que se pasa de intentar hacer una ayuda a la iglesia a lastimar a la iglesia. Porque tienes que entender que no todos son calvinistas, no todos son bautistas. Y hoy, en la época de la digitalización, no va a faltar incluso un luterano, un anglicano que salte y diga, bájale, pues, ¿qué te pasa? ¿Sí? O sea, no puedes venir a hacer ese tipo de crítica y que esos de los hermanos obviamente te dicen, oye, metiste las 4 patas, pide una disculpa. Entonces yo no sé si aquí se equivocó y quiso decir neopentecostales, que sería para mí una puntualización. Pero no, dice, yo vengo de las iglesias falsas pentecostales. Eso a mí me preocupa porque es lo que les digo, pasan de intentar ayudar a la iglesia. Y como decía Weldon, no lastimemos a los que Dios no lastima. La corrección la da Dios, no Él disciplina a sus hijos. Pero estos tíos toman ese papel, esa vara, ese callado de juicio y dicen, no, yo voy a ayudar a la iglesia atacando a todos estos tíos. Terminas lastimándola, terminas haciéndole daño a la iglesia. Hay hermanos muy sensatos, amorosos, que aman a Dios, que siguen, que sirven, que están en comunidades pentecostales. ¿Qué deben de hacer? ¿Irse a tu iglesia? ¿Hacerse bautistas? Caramba, que no tenemos la madurez para decir, hermanitos, miren, todas estas virtudes las aplaudo. Como decía Pablo, pero en esto no os alabo. Es decir, Pablo tiene el objetivo de decir, esto está bien, pero en esto no. Pero hacer esa generalización a mí me parece excesivo, hermanos, discúlpenme, pero ahí sí meto las 4 patas. neopentecostales. Entonces es como donde yo más estudié y todo y trabajé en esos temas. Por eso me encanta. Pero el tema es que si este hombre, Salvador Barragán, ahora defiende todo lo que son las enseñanzas de Gigi Ávila, con los videos que yo expongo, yo lo que... Otra vez, me parece una exageración. No creo que ningún hombre asume ese compromiso, Céspedes. Yo no creo, es más, yo ahorita invito a Barragán para ver si Barragán que dice, yo defiendo todas las enseñanzas de Gigi Ávila. No creo que ningún hombre dentro del mundo evangélico haga eso, porque entonces tenemos papas. Creo yo que el asunto es mucho más genérico. Creo que Salvador Barragán está siendo mucho más objetivo al decir, yo defiendo a Gigi Ávila como persona, ¿sí? Porque el juicio que se le está haciendo es injusto. ¿En qué sentido? En que obviamente hay cosas en las que no se le alaba, pero hay cosas muy buenas dentro de su ministerio que cuando Dios lo juzgue le dará el premio, por supuesto, de sus buenas obras. Creo aquí que se está extralimitando al decir, yo no entiendo por qué Barragán ahora defiende todo lo que Gigi Ávila enseña. Yo no creo que Barragán defienda todo lo que Gigi Ávila enseña. Yo no creo que tampoco el hermano Gutiérrez, yo no creo que tampoco Burgueño, yo no creo que ninguno de ustedes defienda todo lo que Gigi Ávila enseñó. Pero, obviamente, para que la crítica haga clic, ¿no? Tienes que utilizar es donde les digo, este tipo de sesgo, este tipo de todo esto está mal, todo Barragán está mal porque defiende ahí. Esa generalización obviamente le va a salir en su contra, por eso muchos pentecostales han dicho, oye, párale, bájale eso, ¿no? Lo que hago acá, van a ver que yo expongo los videos de Gigi Ávila, lo que él hace, puntualmente. Después lo que haga, hay cosas que hará bien, obviamente. Pero cuando vamos a las herejías, ahí es donde ya van a caer en un error y ellos mismos se van a complicar la vida. ¿Por qué? Porque si defienden la sola escritura, significa de que ya no es sola escritura. Es la sola escritura más los sueños de un hombre. No quiero poner a Gigi Ávila. No. O sea, si una persona tiene una intuición, si una persona tiene un sueño, si una persona de forma subjetiva es guiada por el Espíritu Santo, si una persona manifiesta ciertas emociones y las concatena o las relaciona en su relación con Dios, eso anula sola escritura. Discúlpeme, pero esto sí es una estupidez. Discúlpeme, pero esto es una tontería. Lo tengo que decir, hermanos. A ver, aquí hemos debatido el tema de la sola escritura hasta el cansancio, ¿no? Entonces, si yo tengo una intuición, entonces ahora esta unidad psicosomática, neuma psicosocial, tengo que dividirla, ¿sí? Separarla, quitarla en pedazos para poder ser sola escritura. Porque sola escritura se opone a la revelación, al sueño, a la intuición, a la formación individual del creyente a través de la obra individual del Espíritu Santo que individualiza su amor con el creyente. Tengo que quitar todo eso, fragmentarme para poder ser sola escritura. No, discúlpeme, ¿no? O sea, está bien que uno tenga, vuelvo y repito, esa reticencia, ¿no? A ese neopentecostalismo rancio que utiliza esta jerga como para condicionar a la gente de forma operante, pero meter a los pentecostales en esa bolsa y decir, estos no son sola escritura. No, discúlpeme, o sea, yo no puedo ir con esta línea, o sea, esta línea no es objetiva. Esta línea es una tontería. No quiero ser duro, de verdad, pero no, creo que aquí está errando terriblemente, ¿no?
¿sí? O sea, si yo tengo una intuición, porque el Espíritu Santo me guía a través, obviamente, de esa obra que él hace personalmente, yo la tengo que aventar, agarrar la patada y decir, no, porque esto no soy solo escritura. Caramba, pues estás haciendo de la Biblia un ídolo. La vida del creyente es una vida, está viva, dinámica, real. Pero bueno, no sé, yo vuelvo y repito, estoy haciendo un análisis muy somero porque no sigo el contenido de Céspedes, no sé si lo estoy sacando de contexto, no sé si lo que está diciendo está en ese sentido o lo quiere decir en otro sentido. Él tiene el derecho a réplica, por supuesto, no voy a entrar a un debate con él, no creo que le voy a hacer otro video, pero él tiene el derecho a réplica y defenderse, por supuesto, porque quizá, como no conozco su contenido y no lo conozco personalmente porque no tengo el gusto, quizá estoy diciendo cosas que en realidad él no intenta decir, ¿no? Sino que se van a guiar por sueños, por visiones, por profecías, por... Bueno, yo cesacionista no soy. Entonces, para mí, creo que la crítica está abarcada desde un aspecto muy particular. No sé si Céspedes sea cesacionista y se siente con la obligación de criticar a los continuistas que en efecto tienen una visión particular sobre los carismas, sobre los dones del Espíritu, de que están vigentes. Y por tanto, como están vigentes, yo no entiendo por qué debería de apagarlos. Es más, Pablo nos encomina a no apagar los dones del Espíritu, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, hermano, yo no lo conozco. Yo no sé si él es cesacionista o está hablando de sueños de forma genérica. No sé a qué se refiere, ¿no? Pero me parece que no está siendo objetivo. por fechas de raptos y cosas. Entonces ya partimos desde ahí donde ya estas personas ya no creen en las escrituras. Se suman las escrituras, pero ahora le pueden sumar ya... No, discúlpeme, no. A ver, yo creo que puedo ser guiado por una intuición. Yo creo que Dios me puede hablar a través de un sueño. Yo creo que el Espíritu Santo individualiza su amor conmigo, no de forma genérica, individual. Entonces yo ya no creo en las escrituras. O sea, no entiendo para dónde va el asunto. Es más, a mí me encanta cuando oro poder salir justamente de toda esa jerga, ¿no?, eclesiástica y entrar en esa subjetividad donde el sujeto, el individuo, sí, como unidad, se presenta delante de Dios e interactúa con Dios a través ya no solo del órgano de la razón, sino de las emociones. ¡Caramba! ¿Pero por qué no? No entiendo esta crítica. Ya lo que son las visiones y experiencias personales. Por eso me sorprende lo que están haciendo estas personas. Pero ¿cuál es el problema con las experiencias personales? ¿También las quitamos? ¿Qué somos ahora? ¿Autómatas? ¿En dónde estamos? ¿En un estado estalinista donde todos tienen que pensar, creer, vivir y sentir lo mismo? Esto es lo que yo siempre les criticaba a los católicos del entendimiento que tienen de sola escritura, donde Dios se revela a la iglesia en su conjunto a través justamente de los sacramentos y de la iglesia docente ordenada, pero dejan de lado el que Dios también interactúa con el individuo. Él interactúa con el individuo, Dios interactúa conmigo. Ahora, esta autoconciencia que nosotros tenemos de Dios es única, hermanos. Nadie puede comprender ni tiene acceso epistémico a mi experiencia, ni mi autoconciencia, ni a la forma en que yo entiendo ontológicamente a Dios. Es único. Entonces, yo no puedo hablar en esos términos tan generales y decir, no, tu experiencia está mal. ¿Por qué? Me parece exagerado, de verdad. Me parece exagerado y yo no sé si él entienda que tenemos un Dios que individualiza su amor con las personas. Ahora, al defender, y saquémoslo a Gigi Ávila. Gigi Ávila vemos como un modelo. Entonces, si ahora podemos creer en los sueños de Gigi Ávila, también pueden creer en mis sueños. Puede ser. ¿Cuál es el problema? El hombre que tiene un sueño cuente su sueño, dice Jeremías. ¿No? ¿Tuviste un sueño? Cuéntanos tu sueño. Pero ¿cuál es el problema ahora? No entiendo, ¿no? Me parece como un soloísmo, pero recalcitrante, ¿no? Un soloísmo a la letra, o sea, excesivamente recalcitrante. Es casi como una idolatría de la Biblia, dejando de lado justamente la experiencia vívida del creyente. Entonces no entiendo qué vaya a hacer una persona al culto. Yo cuando voy al culto, por supuesto, intento interactuar por esos medios de gracia que se me dan a través no solo de la exposición de las escrituras, de la comunión con los hermanos. Yo levanto las manos, canto, interactúo con el pueblo, intento obviamente que no solo que mi razón, sino que mis emociones sean tocadas. ¿Para qué? Para ponerte en una apreciación de mi Dios mucho más concreta. No sé si este sea el pensamiento que muchos comparten con Céspedes, pero me parece que está errado. Bienvenidos a la apostasía. Entonces ahí está el problema. No, miren, les voy a decir algo. No quiero seguir reaccionando porque me parece que está siendo muy general. O sea, que es apostasía todo esto. Otra vez, está utilizando el término de una forma muy, muy reduccionista. O sea, una persona que tiene un sueño ahora es una apóstata. Una persona que se deja guiar por un sueño, una intuición, es una apóstata. No veo cómo lo vincula. No veo en qué forma está vinculado. Problema. Entonces ya estamos viendo que Salvador Barragán, todo el trabajo que hizo defendiendo la sola escritura, lo tira por la borda porque ahora se guía por sueños, visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves a la iglesia pentecostal con los ojos que ve Sebastián Céspedes a los pentecostales, pienso yo que aquí es cuando vienen ya los problemas. Bueno, acá está diciendo que sale como un defensor. No sé si será pentecostal este hombre Barragán. Da la casualidad de que yo no entiendo, por ejemplo, veo mucha confusión en esto. Veo, por ejemplo, un luterano que aprueba la homosexualidad.
Se me hace que ese es un juicio también premeditado. Burgueño no aprueba la homosexualidad, de hecho salió y pidió perdón, ¿sí? Se retractó. Y otra vez, o sea, es un juicio injusto. Imagine, yo estoy tratando aquí de hablar de Céspedes diciendo, espero no sacarte de contexto, te doy tu derecho a réplica, espero no estar siendo muy duro. Y este tío aprueba la homosexualidad, caramba. No sé si el contenido de Céspedes sea así, vaya por esa línea, pero ciertamente me parece injusto. O sea, el juicio me parece injusto, ¿no? Y que a ellos no le dicen nada, esto se llama doble... No le decimos nada, pero si toda la Alianza Evangélica se le echó encima al pobre burgueño, ¿no? Le hicieron videos, le hicieron reacciones, le llamamos al orden, le mandamos mensajes. Vuelvo y repito, o sea, creo que está siendo demasiado temerario en las cosas que dice. Doble moral, y es lo que vamos a ver a lo largo de todo el video. Una doble moral, hipocresía, hipócritas lo llama la palabra. Entonces fíjense que acá me cuestionan de que por qué yo expongo videos de Gigi Ávila, que hay veces que no digo nada, solamente estoy callado, y el mensaje mismo es indefendible. Pero bueno, acá está enojado porque bueno, me ponen como que soy un enemigo. Bueno, sale como a defender el pentecostalismo, en simples palabras. Entonces otra vez sí, la lucha es contra el pentecostalismo. Él tiene una lucha contra el pentecostalismo. Voy a cortar aquí porque creo que por sus palabras él mismo ha confesado que su lucha es contra el pentecostalismo. Me parece triste, me parece lamentable, me parece que cumple la descripción de lo que dije en el video al principio, de que pasan de intentar canalizar esa ayuda a la iglesia a destruir a la iglesia, porque le guste o no, los pentecostales forman parte de la iglesia. Entonces no sé si este sea el tipo de contenido que él genera, él crea. Tampoco es como que estoy haciendo una defensa ultranza del pentecostalismo, vuelvo y repito, porque yo entiendo que los pentecostales tienen errores, ¿no? Yo entiendo que los pentecostales no se venden como la iglesia perfecta. No creo que ellos adopten esa idea de la infalibilidad de la iglesia pentecostal. Creo que tienen errores, sin duda. Pero hacer estas generalizaciones y decir mi lucha es contra el pentecostal, mi lucha es contra... No lo veo necesario. O sea, ciertamente yo me costaría mucho trabajo compaginar con Céspedes, ¿no? En este tipo de cuestiones. Pero entiendo, por supuesto, que este tipo de cosas vienen muy, muy apegadas al asunto de la lucha calvinista, arminiana, arminiano pentecostal, pentecostal ergo apóstata. No me gustan, no me gusta. Así que discúlpeme que les haya hecho pasar ese mal rato. Me habían pedido que reaccionara. No suelo hacer reacciones tampoco evangélicos, ¿no? Pero ustedes saben que se puso en estos días el asunto bastante álgido por estas críticas. Entonces no quiero hacerlo. Voy a darle oportunidad a algunos hermanos si ellos tienen alguna opinión breve, sencilla del asunto, para no quedar yo solamente como el que estoy en contra de Céspedes, porque realmente puedo estar equivocado. Vuelvo y repito, puedo estar equivocado. No lo conozco al Señor, no tengo el gusto de conocerlo. Probablemente estoy me estoy dejando llevar por una impresión muy superficial, pero pues hay cosas que dice que en realidad yo no estaría de acuerdo con él, ¿no? O sea, se las diría de frente y se las diría también en vivo y en público y en cara a cara, porque creo que la forma en que él está tratando el tema es excesivo. Y le digo con todo corazón a la gente que sigue el contenido de Céspedes, creo que ustedes pueden sacar buen contenido de Céspedes y él, como dice, hace contenido bíblico, pero también tienen que ser maduros y entender que ninguno de los que estamos creando contenido aquí nos podemos vender como los adalides o defensores perfectos que no cometen errores, ¿no? Por supuesto que metemos las cuatro patas y creo que aquí las está metiendo el Señor. Así que, bueno, esa es mi opinión. Puedo estar errado y tiene el derecho a réplica, pero por lo menos 2 o 3 veces dice que su lucha es contra los pentecostales. Y bueno, yo a los pentecostales los considero mis hermanos, como considero hermanos a los calvinistas, a los metodistas, y hace muchos años, bendito sea Dios, dejé esa guerra, esa lucha de unos contra otros, porque realmente es de niños, es inmadura, ¿no? Es inmadura. Entonces, no sé, quizás sea mejor que él siga haciendo contenido con Paladina, no hablen ahí de cosas de zinc, de la pastilla roja y todo, quizás sea mejor, ¿no? Porque se está echando mucha gente enemiga que ama a Dios. Y también ustedes pentecostales, pues yo sé que son bastante atacados, pero no creen raíces de amargura. O sea, hay gente que también los banca, los apoya. Tomen lo bueno, desechen lo malo, ¿sí? Tomen lo bueno, en el sentido de que muy probablemente algunas de las cosas que él dice sean verdad, pero pues es que ya eso viene, ya tenemos décadas diciendo eso, ¿no? Y se me hace que está muy estereotipado, mucha crítica que se hace está muy estereotipada, ¿no? De que pentecostal, ergo personas tiradas en el suelo revolcándose. Se me hace que está muy estereotipado, ¿no? Se me hace que no es justo, no le hace bien a la iglesia, le hace un daño a la iglesia, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En ese sentido, eclesialmente, yo no puedo hacerlo. Y yo a veces digo, la iglesia metodista está a punto de podrirse en México también, como para andar ahí de cancherito atacando otras denominaciones. No me va, no lo quiero hacer y espero mantener esa línea. Ahora sí, bien, mis queridos hermanos, ya nos vamos. Espero que este live, pues de alguna forma haya tocado, ¿no? Haya puesto los puntos en las IES y pues que todo llegue a buen término, ¿no? Que Céspedes aprenda un poquito y le baje un poquito las rayas de su ataque a los pentecostales. Nosotros hacer nuestro descargo de responsabilidad en cuanto a lo que nos corresponde como denominaciones y como miembros de denominaciones, tomar lo que nos corresponde, tomar lo bueno, desechar lo malo y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando por el mundo evangélico.